Vamos a dialogar a continuación con el ingeniero Marco Acuña. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Bienvenido, ingeniero Acuña. Buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Está también conmigo ya mismo nuestro compañero Julio Ayala y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Acuña, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va, ingeniero? A ver si se conecta por el Zoom adecuadamente. Ahí parece que está. Ahí lo estamos viendo, ingeniero. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días con ustedes y con la audiencia de Radio Atalaya. Un gusto estar con ustedes. Ingeniero, ya todos nos habíamos echado al dolor de saber que mañana miércoles y al jueves íbamos a tener 8 horas ininterrumpidas de apagones. Resulta que también habrán más apagones la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, a razón de 8 horas. O sea, 8 esta semana y 24 la próxima semana, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por el otro lado, el INAMI anuncia que va a haber lluvias de nivel alto en 5 provincias de la Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y parte de Morona, Santiago. Entonces la pregunta que todos nos hacemos en este momento es, y se la traslado a usted, ingeniero, ¿era necesario o no en términos de mantenimiento que todo el país se apague? Bueno, buenos días. En realidad, vemos que hay una serie de medidas que se están tomando, que se diría yo, al susto, y no obedecen necesariamente a una debida planificación, coordinación. Sabemos los temas del efecto climático y de los cambios en cuanto sequía, lluvias súbitas y demás. Y realmente esto sí complica un poco la planificación, pero hay instancias, hay situaciones en las que sí debe de alguna manera controlarse de mejor manera, de tal manera de que el país pueda contar con mayor certeza lo que sucede, sobre todo en el sistema eléctrico ecuatoriano. Claro, se anunció este apagón masivo para mantenimiento, una cosa inédita en el país, porque yo diría, por un lado, se aducen los mantenimientos que en realidad debieron haberse hecho durante todos estos últimos 8 años, que no se han hecho, y que eso ha originado el que el sistema eléctrico esté trabajando bajo estrés, bajo una cuerda floja. Y claro, por eso es que habíamos tenido ya eventos de apagones sectoriales, apagones más generalizados, súbitos, sin previsión. Y ahora se ha dicho que era un mantenimiento para impulsar el mantenimiento de todo el sistema de transmisión y subtransmisión, básicamente, de subestaciones, que creemos que de esa manera podía haber sido necesario. Pero creemos que también eso era paralelo a que ya estábamos llegando a niveles críticos de la presa Masar, sobre todo en cuanto al nivel del embalse. Y entonces, obviamente, el hacer un apagón general hace que se reduzca la demanda de energía del país, y con eso, de alguna manera, mejorar el manejo de, de las reservas de agua y de energía que tiene el país. Lamentablemente, hasta el día de hoy todavía no se incorpora nueva generación. Esperemos que en estos días finalmente por lo menos los 100 megavatios de la Marcasa ya entren a entregar energía al país. Pero aparte de eso no se ha hecho absolutamente nada, no se ha incorporado nueva energía, que es el principal y real déficit que, que Ingeniero, ocasiona todas las consecuencias. ingeniero, antes, años atrás, cuando había que dar de baja por mantenimiento, dígase usted a una central, ¿verdad?
¿también se producían estos apagones o se evitaban estos problemas? No, el tema es que progresivamente, acordémonos, en el 2018 llegamos a tener una soberanía eléctrica en el país. Llegamos los 2 años, 2016 a 2018, llegamos a ser exportadores netos de energía. A Y cuando Colombia. llegaba el estiaje, entonces teníamos suficiente reserva como para soportar ese estiaje. La demanda en realidad no ha crecido tanto en estos años. Ha tenido un crecimiento, pero no tanto como inclusive estuvo previsto en el Plan Maestro de Electrificación, bajo el esquema de crecimiento normal. No se diga del crecimiento productivo, que también era otra curva. Estamos por debajo de esos crecimientos. Sin embargo, tenemos estos problemas. ¿Por qué? Porque si bien en un momento dado llegamos a tener 8.600 megavatios de potencia instalada, hoy más bien tenemos menos. ¿Por qué? Porque hay equipo que no está disponible para entrar a suministrar energía. La misma central de Machala de ciclo combinado, a pesar de que tiene una potencia de 230 megavatios, podría entregar por falta de combustible, sea de el oil o de gas, apenas está entregando entre 30 y 40 megavatios de energía. Entonces, son las incongruencias que existen a nivel de la política energética del país, ¿no? Y de cómo se está manejando. Ingeniero, en esas condiciones usted hablaba de energía eléctrica en producción y se anuncia por parte del gobierno que la central Termogás de Machala ya está empezando a producir, la que está ubicada en la provincia del Oro. La noticia es que el promedio diario de producción, que es a base de gas natural, es de 991 megavatios hora y pasará a 1.591 megavatios hora. ¿Qué le hace decir esta incorporación de la producción de energía eléctrica a través de la central Termogás de Machala? Es que eso es lo que había que hacer hace mucho tiempo, o sea, darle el combustible necesario para que pueda operar y funcionar, porque esa central está instalada ahí, tiene esa capacidad de generar, pero si no ha contado y si no se le ha dado el combustible necesario, entonces obviamente ha estado bajo los niveles de producción de energía que podía haber tenido, y con eso hubiera sido un importante aporte, inclusive para disminuir la importación, el costo que significa la importación de energía desde Colombia. No se diga para tener un mejor manejo y control de los niveles de reserva de agua, de energía en la presa Masar. Las Entonces, 8 de la mañana, 25 minutos, 8:25 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Saludamos para la incorporación pertinente al programa tanto al ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa, como a nuestro compañero Julio Ayala Serra. Adelante con el saludo pertinente, estimados amigos. ¿Cómo le va, mi querido Alcides? Muy buen día. También a mi querido Julio, muy buenos días. Y por supuesto, al ingeniero Marco Acuña, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, cuando estamos ya, ahora sí, como quien dice, llegaron los apagones. Y ahora sí es inminente el asunto, como veníamos anunciando que iba a darse lamentablemente. Es un hecho y justo estamos hablando con un especialista en el tema, con quien hemos tenido la oportunidad de charlar anteriormente y nos ha podido explicar todos estos puntos de manera justamente técnica, que es lo más importante. Antes de ir con Julio y las preguntas de Julio, yo quería preguntarle al ingeniero Marco Acuña, en el caso de lo que se llama Machala Power, también le dicen ahora termoeléctrica Machala, el asunto me llama la atención esto de que no le daban combustible. ¿Quién no le daba combustible y por qué no le daban combustible? bueno,
simplemente porque no se ha hecho las importaciones del combustible que necesita, fundamentalmente de gas. Por otro lado, estaba previsto dentro de lo que hubo en algún momento una planificación energética que se haga la explotación del gas del Golfo a través del campo Amistad, de tal manera de que ese campo de amistad sería el que provisione del combustible, de gas a la central. Entonces, se dejó de hacer esto y se ha dejado de hacer esto y entonces ahí tenemos las consecuencias. Inclusive hay una parte de esta central que está embodegada, o sea que tendría que habilitarse, o sea, terminarse de hacer el montaje para que también esos 200 megavatios adicionales puedan entrar en disponibilidad para el país. Obviamente también hay obras complementarias que deberían realizarse para asegurar el suministro del combustible, ¿no? O sea, entonces son todas esas situaciones que se han dejado de hacer, que de alguna manera estaban planificadas realizarse, no se han hecho por dar prioridad a otras situaciones y estas son las consecuencias. ¿Cuánto tiempo cree usted, si ya se están haciendo, ya se está poniendo en funcionamiento, cuánto tiempo cree usted que demore en ponerse ya que entre justamente al sistema nacional esa aportación y con cuánto entrará? Porque claro, la capacidad máxima es una cosa, pero ¿con cuánto cree que usted que pueda aportar lo de Machala, de Termomachala? 230 megavatios. Actualmente ha estado a niveles de 20, 30, 40 megavatios. Entonces hay un importante aporte que puede estar realizando. Es bien importante, ¿no? Es más del doble de lo que aporta la barcaza. Claro. Las Y 8:29 minutos, 8:29 en el territorio continental del Ecuador. Son las 7:29 en el territorio insular de Galápagos. Vamos con las preguntas de don Julio Ayala Serra. Gracias, Andrés. Mucho gusto de saludarte a ti, también a don Alcides y lógicamente a Acuña, con quien vamos a dialogar. Una cosa importante, no sé, yo me pude comunicar un poco tarde, no sé si usted ya analizó, ingeniero Acuña, el tema de las 8 horas de apagones diarios que se van a venir y si eso es procedente o es procedente hacer cortes más pequeños en varios horarios al día y por zonas. ¿Usted qué considera que es normal y es procedente? Porque nosotros tenemos una vida nocturna que va a ser afectada totalmente. Tenemos una situación de empresas que trabajan las 24 horas y que los turnos van a ser afectados totalmente. Tenemos transporte de alimentos que van a ser afectados totalmente porque se manejan en las noches y llegan a los mercados muy por la mañana. Viajeros que vienen de otros países y que se van a encontrar con una ciudad a oscuras. Tenemos temas de inseguridad latentes. ¿Usted cree que es procedente esto de 8 horas continuas en la noche hacer los apagones de ahora en adelante? Bueno, en realidad son decisiones que deben adoptarse y deben analizarse bajo un contexto general. Nosotros habíamos propuesto hace algunos días que creíamos procedente que se hagan apagones quizás de 2 horas y que eso permitiría de alguna manera a la población manejarse y organizarse anticipadamente para todas sus actividades, todas sus labores. Y siendo de menos horas es más fácil, digamos, afrontar esto para la población. La decisión de gobierno ha sido hacerlo en las noches, que en ciertos sectores productivos, en la mayoría quizás, afecta menos. Claro que por otro lado está la cuestión de seguridad. Todos estos análisis deben haberse realizado. Esperamos que sea concienzudamente y de alguna manera técnica y logísticamente analizado, porque esto implicará mayor movilización que siguen las fuerzas armadas, sí, etcétera, etcétera.
Entonces, hay sectores que, sé yo, por ejemplo, los frigoríficos y esa serie de situaciones que tener una interrupción de 8 horas les va a afectar y tendrán que tomar eh, alternativas. Hay que hacer análisis también si son apagones globales de todo el país o si serán apagones sectoriales, o si de tal manera de que no todo el país esté apagado. Entonces, todas esas situaciones yo creo que hay que deben aclararlas para que la afectación al país sea lo menor posible. Ya hemos llegado a esta situación lamentable y hay que hacerlo de la manera que vaya a afectar menos a la población en general. Ingeniero Acuña, hace algún tiempo ya, algunos años, se anunció, por ejemplo, la instalación de paneles solares en la zona de lo que iba a ser la refinería del Aromo. Se anunció que en la provincia de Loja íbamos a tener energía eólica. Se anunció que ya estaba lista la explotación del gas del Golfo. Se hacen anuncios de todas estas naturalezas y a la hora de la hora ninguna de estas cosas funcionan. Usted que es un técnico en la materia, ¿nos puede decir a qué se debe esta situación? ¿Hay demasiados intereses? ¿Hay demasiada negligencia? ¿O realmente esto es un cuento un cuento de hadas? En el país, a partir del 2018, se reorientó la política energética y se decidió que todo lo nuevo que se debía hacer solo por el sector privado, diciendo que el Estado ya no tenía dinero. Y toda la legislación, las leyes, los acuerdos ministeriales, resoluciones se orientaron hacia eso. Producto de eso se hicieron 11 concesiones. Las primeras fueron Conolupos para Galápagos, la que bien lo menciona, Alaromo en Manabí y Villanaco. Cada una de esas inclusive costó la salida de un ministro por las condiciones en las que se firmaron estas concesiones. Luego se hicieron el paquete de 500 megavatios con 8 concesiones. Y finalmente, el último día de gobierno del expresidente Lasso, se hizo una concesión a Energy Kill por energía firme termoeléctrica. Se suponía a que nos entregue energía entre noviembre y abril del año pasado. Debía habernos entregado más de 200 megavatios. De todas esas, cero energía que se ha entregado al país. Es decir, las condiciones en las que fueron entregadas no fueron observadas en debida forma, no fueron realizadas las concesiones en debida forma. No queremos decir que la empresa privada no pueda y no deba entrar a participar del mercado eléctrico ecuatoriano, pero tiene que hacerlo en condiciones apropiadas, tanto para que sea beneficio de las propias empresas que vienen y que mayormente son empresas que vienen tras con un capital financiero. Aparentemente son las que exigen y tienen las de mayores exigencias. Y con un añadido de que la mayor parte de esas son empresas y concesiones de capital extranjero. A diferencia de lo que deberíamos hacer, más bien es promover el capital nacional y las empresas nacionales para que inviertan en el país. Sin embargo, se descuidó totalmente el sector estatal, totalmente, a tal punto que ni siquiera los mantenimientos de todo el parque térmico, del parque hidroeléctrico y de la misma transmisión y subtransmisión, subestaciones, se hizo el debido mantenimiento. Entonces, se descuidó totalmente por orientar de una manera la política energética y se descuidó totalmente diciendo que el país no tenía recursos. Cuando CELEG en marzo del año pasado pidió que le den 68 millones para hacer los mantenimientos de todo el parque térmico, se le negó porque no había plata, se supone. Y a la vuelta de la esquina, en octubre tuvimos que pagar 460 millones de dólares por importar energía de Colombia, en plata constante y sonante. Y de ahí el país ha tenido que estar erogando. Hasta el día de hoy seguimos pagando dinero por la importación de energía de Colombia. Se está pagando 114 millones por una barcaza que es alquiler de energía por 18 meses. A diferencia
de la inversión que realmente creemos que es positiva para el país, que se incorporen los 241 megavatios, que es energía firme en tierra, energía termoeléctrica. O sea, no es energía, sino generadores en tierra, a ser colocados en 3 sitios del país, y que eso sí ya le va a quedar al país como futuro respaldo de generación térmica. Se anuncia Ingeniero también Acuña, la inversión de 1.000 millones para tener 788 megavatios nuevos, que esperemos que sean nuevos y no sean reconfigurados, para que sea igualmente soporte de energía térmica, que el país la necesita. ingeniero Usted Acuña, menciona, cuando el actual ministro de Obras Públicas estaba encargado también del Ministerio de Energía, fue a Machala y con bombos y platillos nos dijo que todo eso que estaba mal lo iban a poner bien, que iban a incorporar esos 200 megavatios para la energía del país. Eso nos dijo hace algunos meses ya. Se está trabajando en eso. Al respecto algo. así es. Bueno, recién hoy día tenemos la noticia que se va, realmente se va a tomar en cuenta esa inversión, que hay que realizarla en darle combustible a esa central, y ojalá luego también se desempolve todos esos equipos que están ahí embodegados para que se instale y se dé todo el potencial que tiene esa central de ciclo combinado. Ojalá se haga eso, o sea, que por fin se entienda lo que el país debe hacer. Nosotros, desde el Colegio de Pichinchi, desde el Colegio de Ecuador de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, le habíamos señalado al mismo presidente Lazo, al presidente Noboa, cuando apenas ingresó al segundo día, le emitimos 14 sugerencias de lo que se debía hacer. Luego lo reiteramos en abril. Medidas como desde reinstitucionalizar el sector, lo que por fin hizo, separarle la agencia de regulación de una agencia todo compuesta para minería, petróleos y electricidad, ya se lo hizo. El ministerio también debe ser de manera independiente, un ministerio de electricidad y energía renovable. Lo que se está haciendo ahora recién, el que todo el parque térmico que tienen en las empresas e instituciones del sector público y privado, no solo del sector privado, sino del sector público, que entren a funcionar de tal manera de que sean un aporte como autogeneradores, para que disminuyan la carga de demanda, digamos, el efecto de la demanda de todo lo que necesita el país. Pero para esto, y ya se lo ha hecho, es hacer acuerdos para determinar el suministro de combustible para estos grupos generadores. El dar cabida y dar facilidades para que se instalen los paneles solares, sobre todo a nivel domiciliario o empresas, de tal manera que también a través de incorporación de los paneles solares se pueda tener energía como autogeneradores. El hecho de disminuir las pérdidas de energía en las empresas eléctricas de distribución. ¿Cómo es posible que en el 2018 igualmente se llegó a tener pérdidas de energía de apenas alrededor del 10-12%, y ahora estamos hablando que en empresas eléctricas tienen sobre el 30% de pérdidas de energía? Eso sumado de todo el país más o menos significa el equivalente de 2 barcazas que tendrían que estar generando para suplir estas pérdidas de energía. Es decir, debemos atacar eso. El hecho de, ahora mismo ya estamos atrasados en los mantenimientos, inclusive de las hidroeléctricas. La Coca-Cola Sinclair debe haberse hecho el mantenimiento a partir del 6 de abril. Y por estas contingencias en las que estamos, está retrasado ya meses ese mantenimiento, que a la final va a afectar o puede afectar la vida útil de esta gran central. Son toda esa serie de medidas. La profesionalización del sector eléctrico es otra cosa que nosotros debemos venir reclamando, porque en muchas instancias y en muchos sitios de todo el sector eléctrico ha estado dirigido por personas que no están debidamente capacitados, y que en cambio quienes están operando son profesionales que se la están jugando el físico, diría yo, al estar manejando un sistema eléctrico totalmente debilitado y en crisis.
Y sin embargo, ahora, el día de hoy precisamente, se señala que están entrando los militares a hacer el control del sistema eléctrico, como que son las personas apropiadas para manejar el sistema eléctrico, no solo por resguardo, sino por control mismo. Entonces, esto realmente es una afrenta para los profesionales del sector eléctrico en cuanto a el no creer en el profesional eléctrico ecuatoriano. Y bueno, entonces hay profesionales que para sentarse en una silla de la mesa de control tienen que haber pasado, además de toda su formación profesional, tienen que pasar por una zona de capacitación de 6, 8, 10 meses, un año, antes de entrar a manejar esas salas de control en los diferentes sitios del sistema eléctrico. Entonces, son cosas que se hacen o que se dejan de hacer, que realmente llegan a constituir las causas de esta crisis en la que nos vemos embebidos y que definitivamente causan solo cuando se ven los efectos, entonces ahí se ha puesto atención al sector eléctrico ecuatoriano. Cuando ya no podemos prender el foco ni prender la máquina y para cualquier operación, para cualquier producción, entonces solo ahí nos hemos dado cuenta de lo crítico que es el no tener el sector eléctrico, porque inclusive afectan a las mismas comunicaciones, afectan al mismo desarrollo del país. Por eso, por un lado, se calculan una cantidad de pérdidas que a veces resultan menores de lo que otras personas calculan. Se dice 12 millones por hora de pérdida, y que muchas veces creemos que sea mucho peor, sobre todo cuando no, inclusive ya inmersos en esta crisis, no la desarrollamos o no preveemos y no tomamos las medidas para el manejo adecuado de la crisis. Otro aspecto que hemos venido señalando, el provocar, hacer gran campaña de ahorro y eficiencia energética. Ahorro, por un lado, desde la población, el sector residencial, comercial, industrial. La eficiencia energética, que hay mucho por hacer, sobre todo en el sector comercial e industrial. Nosotros proponemos la creación inclusive de un sello verde que identifique a todos los que estamos comprometidos con el ahorro y la eficiencia energética, no solo por esta circunstancia, sino por el hecho mismo del cambio climático, del tener una mayor conciencia de lo que en un concepto más global la llamamos de transición energética, de tal manera de inclusive caminar hacia la economía circular, que ya implica otro tipo de energías, otro tipo de procesos. Entonces, todo eso debe realizar el país. Nosotros, como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha y del Ecuador, estamos proponiendo permanentemente medidas. Por eso es que en ese contexto nosotros hemos planificado por segundo año consecutivo para el próximo mes, octubre 17, 18 y 19, un congreso que le llamamos Triple T de transición energética, de transformación digital y de tecnología asociada al valor humano, para que sea un punto de encuentro junto a la Feria Expotec, donde todos los quienes estamos involucrados, el sector privado, el sector público, inclusive organizaciones nacionales, internacionales, la academia, mostremos ahí todo lo que estamos haciendo, porque hay muchas personas que estamos trabajando y haciendo país desde los diferentes frentes, y que si ahí nos tomamos contacto, conectamos, también podemos proponer las mejores soluciones. Permítame que el diálogo continúe con don Alcides Montilla. Por favor, Alcides, buenos días. Sí, gracias, Julio. Buenos días. Ingeniero Acuña, claro, se le pide también al consumidor que ahorre energía, pero también le podemos decir al gobierno, ¿por qué usted anuncia regalar 180 megavatios mensuales enero, diciembre, enero, febrero? ¿Por qué usted subsidia a la minería? ¿Por qué usted no evita los robos de energía eléctrica, las pérdidas negras, las pérdidas por eficiencia del sistema? O sea, hay también una gran cantidad de dineros que se despilfarra y que debería de ser objeto de un control exhaustivo del gobierno. ¿No le parece, ingeniero Acuña? Correcto, usted tiene toda la razón y es lo que hemos venido proponiendo. Sin embargo, no se toman las medidas adecuadas. O sea,
Esto, como veníamos mencionando, las pérdidas técnicas y no técnicas en las empresas eléctricas, en comercialización, en pérdidas por los elementos que no están debidamente hechos mantenimientos, conexiones y demás, expansión de la distribución. O sea, todos esos elementos. El comprometer también a la población para esto que decimos del ahorro y la eficiencia energética. Son campañas que deben emprenderse. Por nuestro lado, estamos tratando de llegar a acuerdos con cámaras de reproducción, con empresas eléctricas, para generar por ese lado también estas propuestas. Pero realmente vemos que desde el gobierno se dan a veces como palos de ciego, ¿no? Esto mismo, primero se había dicho que se va a reducir un porcentaje de la planilla a quienes consuman menos que el año pasado, que eso no es relativo del año pasado. Luego se dijo, a propósito del apagón sectorial que hubo, que se exoneran de pago a los consumidores de menos de 180 megavatios, de kilovatios hora más. Entonces son como reacciones así como medias, así lanzadas al aire y que no obedecen a una política energética planificada y que pueda producir efectos de corto, mediano y largo plazo. Porque no solo tenemos que estar mirando ahora las medidas de cortísimo, corto y mediano plazo, sino las que se orientan hacia el mediano y largo plazo, como son los desarrollos, los otros desarrollos de proyectos de energía de gran volumen que tienen que comenzarse a trabajar y realizar, que se han visto interrumpidos, como son las mismas hidroeléctricas de Santiago, de Cardenillo y otras centrales o microcentrales también que pueden irse desarrollando en el país y que van a tardar 2, 3, 5, 7 años, pero que deben comenzar a hacerse porque si no, de aquí a unos años será igualmente igual o peor las consecuencias que tengamos. Ingeniero Acuña, mire, en el orden económico, ¿verdad? También está el sector eléctrico, su crisis, los apagones, está afectando a la economía. El Banco Central acaba de emitir un boletín hace poco, el 14 de septiembre, donde destaca que ya el crecimiento de la economía del Ecuador este año, ellos habían pronosticado 1%, que es muy magro, ahora ya el 0,9, o sea, imagínese usted la incidencia que tiene el sector eléctrico en el crecimiento de la economía, pero también va a repercutir en la inseguridad, en el consumo. El tema del bloque 43 del ITT, que también es otra incidencia, ¿verdad? Porque tiene que ver con ingresos económicos. La incertidumbre en el proceso electoral, porque un país con apagones es un país que no funciona, y los riesgos de la producción petrolera, o sea, el tema no solamente es eminentemente energético, eléctrico, también tiene que ver con la economía. Los puntos de vista de ustedes respecto a lo que ha dicho el Banco Central, ¿cómo lo podemos resumir, por ejemplo, ingeniero Acuña? Así es, o sea, solo cuando, pues es como decimos, no solo cuando ya hace falta nos damos cuenta de las consecuencias y de los efectos y de la importancia del sector. El sector eléctrico es muy importante para toda la vida nacional, o sea, tanto el sector productivo, el sector residencial, inclusive, todo, absolutamente. O sea, y esto incide obviamente en la producción. Ya en los primeros apagones que tuvimos en abril, eh, o sea, fue muy sensible los efectos en todo sentido, ¿no? Entonces, claro, al ya verse traducido en los números de crecimiento económico, esto se ve afectado. Y esto se ve afectado a sí mismo en toda la producción. Ingeniero, Y eso significa un retraso para el país. Se ha dicho que el sector eléctrico a futuro necesitaría por lo menos de 13.000 millones de dólares y el sector petrolero más o menos por esa misma línea, ¿verdad? Pero enfoquémonos al tema eléctrico, 13.000 millones para poder comprar centrales termoeléctricas, para poder comprar infraestructura en general, ¿verdad? Y entonces he dicho, ¿por qué la empresa privada no entra a aportar
en esta crisis eléctrica. Muchos han dicho, es que es por un problema de la ley. La ley esa que aprobaron en enero, no más apagones, que no permite un flujo mayor en porcentaje de la inversión del sector privado, ¿verdad? Para mejorar el tema eléctrico. ¿Usted considera que el aporte de la empresa privada con inversiones e infraestructura es vital para salir de esta crisis? Creemos que el aporte del sector privado es muy importante. Y lo hemos dicho, hay que encontrar fórmulas en las cuales sea beneficioso tanto para el sector privado como para el Estado mismo, para el país y para la ciudadanía. El tema es encontrar ese punto de equilibrio. El sector, y en el sector eléctrico no es que es enteramente privado actualmente, estatal actualmente. Hay participación de centrales de generación eléctrica privadas y que están participando dentro del mercado eléctrico ecuatoriano. El problema fue de que en estos últimos años se pensó que solo el sector privado es el que tiene que participar. Y para darle, entre comillas, seguridad jurídica, para darle la solvencia económica este sector que el sector privado requiere para inversión, se ocurrió en un extremo. ¿Cuál es? Primero, que por ejemplo se dio todos los privilegios. Para estas concesiones se exoneraba de impuesto a la renta. Para una concesión de 25 años se exoneraba impuesto a la renta de 15 o 20 años. Exoneración de impuestos de salida de divisas por 15, 20 años. Inclusive para la contratación de profesionales. Esto quería decir que los profesionales que venían del extranjero entonces tenían todos estos privilegios frente y en desventaja a los profesionales ecuatorianos que tenían que pagar todos esos impuestos. Además, se da lo que se llama la prioridad para el pago y la prioridad también para la entrega de energía. Esto quiere decir, si por ejemplo una central de fotovoltaica entregaba a mayor costo la energía que en ese momento tenía disponible, el Estado tiene que absorberla, la reciba o no reciba, pero le tiene que pagar. Entonces, son todas esas condiciones y esos detalles que hay que configurarlos de manera adecuada para que garantizar, por un lado, digamos, a las empresas que vienen de afuera y que normalmente son empresas que técnicamente están hechas para eso, pero no tienen el capital suficiente, entonces vienen apalancadas por un financiero. Y normalmente a ese financiero es el que se le da todos los privilegios. Eso por un lado. Por otro lado, las condiciones que se daban eran solo para empresas o mayormente se orientaba a que sean solo empresas extranjeras las que se incorporen acá. Un poco en desventaja las empresas nacionales que podían entrar a participar, por un lado. Por otro lado, se quería establecer un fideicomiso. Digamos que está ese paquete de 500 megavatios, que equivale más o menos al 3% de lo que sería la energía o la capacidad instalada del país, que hablábamos de 8.500. Entonces, con ese porcentaje que estarían entrando, se quería constituir un fideicomiso, que no estaba claro la configuración de este fideicomiso, pero lo que sí estaba claro es que todos los recursos que ingresan al sector eléctrico por ese motivo iban a ese fideicomiso, que hablamos de más o menos 2.500 millones por año. Entonces, todos esos fondos iban allá y el manejo, ¿quién iba a manejar ese fideicomiso? Primero. Segundo, ¿cómo se iba a manejar? De tal manera de que las empresas eléctricas de distribución ocupaban el último lugar del ingreso a esos recursos. A la misma CELEC, si bien a los otros generadores se les reconoce todos los costos financieros, absolutamente todos los costos, utilidades y demás, a CELEC no se les reconoce ni siquiera mucho de lo, inclusive incompleto, los costos de operación y mantenimiento.
Peor aún, el reconocimiento de los costos de inversión para que ese sector mismo sea o pueda financiar el crecimiento, expansión del sistema eléctrico. Entonces, hay un desequilibrio de cómo se ha estado concibiendo y por eso es que no se ha podido llegar a un final feliz de esta situación. Por ello es que hay que sentarse a conversar, a dialogar de tal manera de que se dé cabida a todo el sector privado que tiene capacidad de incorporarse a lo que significa el sector eléctrico ecuatoriano, comenzando por generación. Se ha abierto inclusive ahora las puertas para que se incorporen la transmisión, y la distribución y el alumbrado público. Sin embargo, hasta ahora no se da porque no existe claridad y transparencia en todo lo que se está queriendo lograr y hacer. Entonces, creemos que eso es una de las razones por las cuales invitamos a que todos los entes y componentes entremos a conversar para sacar las mejores conclusiones y las mejores condiciones en las cuales podamos generar un sector eléctrico que debe ser y ha sido. El sector eléctrico es un sector eléctrico fuerte, un sector que es capaz de mantener al país energéticamente o eléctricamente, digamos, solvente, sí, o sea, soberano al país, de tal manera de que pueda la población contar y que inclusive podemos exportar energía. Está postergado y que ahora se está dando algo de impulso a la conexión también con Perú para establecer un sistema eléctrico regional que también, por un lado, dé fortaleza a todo el sistema eléctrico de los tres países y por otro lado, se complemente todo la generación que cada país tiene, de tal manera de que por muchas razones se constituya en un sistema eléctrico fortalecido, solvente y que pueda garantizar el servicio al país, ¿no? Correcto, 8 de la mañana, 59 minutos, 8 de la mañana, 59 minutos. Le agradecemos al ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador y también de la provincia de Pichincha, por haber estado con nosotros aportando algunos datos interesantes sobre la crisis energética del Ecuador. Le agradecemos mucho, ingeniero Acuña. Un gusto, muchas gracias.